Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. En los 6 primeros meses del año, 136 personas fueron asesinadas, el 32% por ajustes de cuentas, de acuerdo a un informe del Ministerio del Interior. En tanto, las rapiñas aumentaron 8,2% en el mismo periodo. Esta mañana se realizó la primera inscripción de matrimonio igualitario en el Registro Civil de Montevideo. El presidente Mujica no maneja la posibilidad de impulsar una consulta popular acerca de la regulación de la marihuana, como se manejó a través de un trascendido de prensa. Mañana habrá paros zonales en los liceos de Cerro Largo y 33, en Montevideo, la zona noreste y Camino Maldonado. Uruguay lidera el ranking en la inclusión social de las Américas por delante de Chile y Estados Unidos, tomando en cuenta 21 variables que incluyen economía, política, género y raza. Los cancilleres de los países del Mercosur le plantearon al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, su rechazo a las acciones de espionaje de Estados Unidos en la región. El volante Nacho González fue presentado como nuevo jugador del Club Nacional de Fútbol. Vamos con un hecho policial que conmociona a todo Montevideo. Un policía y un rapiñero murieron esta tarde al consumar un robo en una sucursal de Correos ubicada en el barrio de Pocitos, en la calle Benito Blanco, entre Avenida Brasil y Martí. El policía fue ultimado cuando llegó al lugar, intentó detener a los ladrones, se generó allí un tiroteo que terminó con 2 policías heridos, fueron trasladados a centros de salud, pero uno de ellos falleció minutos después por la gravedad de las heridas. Otro de los delincuentes se encuentra en este momento prófugo. El hecho habría ocurrido precisamente en el local donde había varios empleados y también un guardia de seguridad. La policía científica está trabajando en el lugar, la zona se ha conmocionado, el tránsito está cortado. Allí vamos a volver más adelante con este tema. Pasamos a otros temas también de estas horas, con la decisión que ha tomado el juez de menores Gerardo Peduzzi, que dispuso medidas de seguridad para un adolescente de 13 años por coautoría de homicidio de un repartidor de gas de 22 años, ocurrido el sábado pasado en Cerro Norte. En tanto, según señalan fuentes judiciales, todo indica que el niño de 11 años que había participado en el hecho también sería enviado a una dependencia del INAU. Por su parte, el juez Homero Guerrero dispuso el procesamiento con prisión de la madre del niño de 11 años y la adolescente de 13 por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Y vamos ahora a otro tema, pero vinculado precisamente con esto que acabamos de comentar recién junto con Andrea, y es que hace minutos culminó la reunión entre los trabajadores del gas y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Los trabajadores, que ya normalizaron la distribución del producto, reclaman la utilización de métodos de pago que no impliquen dinero en efectivo y mayor presencia policial. Nosotros hicimos una serie de planteos que tienen que ver con la realidad concreta de los trabajadores, es decir, lo que sufrimos en la calle a diario y lo expuesto que estamos, y que también visualizamos a veces que el patrullaje a veces está y a veces no está en la calle. Entonces, dejando claro que este tipo de situaciones se dan, nos parece importante que empecemos a conversar, y también ya vamos a hablar con el ministro de Trabajo, a los efectos de generar un espacio de negociación que nos ayude a sacar lo que es el efectivo de la calle. Nosotros lo hemos dicho ya en varios lados, que la mejor manera de resolver esto es esa, ¿no? A través de las tarjetas o generar un sistema de compra que haga que los compañeros no transiten con efectivo. Y le planteamos una serie de situaciones nuevas formas que se están dando del delito,
como por ejemplo llamadas telefónicas donde se hace un pedido y nos están esperando a los compañeros. Entonces, estas nuevas formas que se están expresando, que tienen que ver muchas veces con llamadas hechas de celulares, todos sabemos cómo se consiguen los celulares prepago, que son un problema, ¿no? Y esto es bueno que la sociedad empiece a visualizarlo. ¿El se comprometió algo en esta reunión? Sí, se comprometieron ellos dicen que tienen un proyecto de ley que han estado trabajando, que ha estado encajonado y que bueno, van a hablar con Homero Guerrero, Secretaría de la Presidencia, a los efectos de reactivar y también obviamente de comprometer a las empresas, sobre todo por el lado vinculado a quitar el efectivo de la calle. Y el Ministerio del Interior dio a conocer los datos del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del primer semestre del 2013. Destacamos algunos datos, por ejemplo, que se recibieron 12.227 denuncias por violencia doméstica, un 14% más que en el mismo periodo del año pasado. Con respecto a los asesinatos, 44 personas fueron ejecutadas por conflictos entre criminales o ajustes de cuentas. Esto representa el 32% del total. Le siguen las muertes ocasionadas por rapiña, copamientos o hurtos con el 22% y las muertes por violencia intrafamiliar que ocupan el 16%. En total, según los datos del observatorio, en los primeros 6 meses se consumaron 136 homicidios, 6 menos que en enero-junio del año anterior. Hoy hubo Consejo de Ministros y de allí surgió que el Ministerio del Interior va a modificar un artículo de la rendición de cuentas sobre la manera en que se determinan las salidas laborales de los reclusos. El Instituto Nacional de Rehabilitación va a tener competencia en materia de salidas transitorias de carácter laboral a efecto de la rehabilitación, tanto laboral como de estudios, pero los jueces competentes, los jueces penales, van a seguir siendo quienes tienen la competencia en materia de salidas transitorias. Esto es una aclaración que queremos hacer. La decisión final de la salida será tomada por una comisión, conformada por el director del establecimiento penitenciario, un técnico especializado y un representante del Instituto de Rehabilitación. Según informa el portal El Observador, esta mañana se celebró el primer matrimonio igualitario entre 2 hombres. Esto ocurrió por tratarse de un caso in extremis, por lo que los trámites se aceleraron. Y en tanto, esta mañana Sergio y Rodrigo fueron los primeros en pasar por el registro civil para iniciar el trámite de casamiento. Sergio Miranda y Rodrigo Borda son una pareja gay que convive hace 14 años en Montevideo, pero que recién ahora puede cumplir el sueño de contraer matrimonio gracias a la ley que el Parlamento aprobó hace 4 meses. Eran las 7:30 de la mañana y la pareja, acompañada de familiares y amigos, llegaron al registro civil para iniciar los trámites de casamiento. Que estén todos ustedes acá para nosotros es muy importante, no por nosotros en lo personal, sino por el momento que significa para Uruguay. Es un día histórico. Uruguay está emitiendo una señal al mundo de inclusión, de diversidad, de que los derechos son iguales para todos, que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino que todos somos iguales. Yo creo que la visibilidad ayuda a desmistificar cosas, a que la gente no solo se siente incluida, sino que también incluya, y que esa es la idea de este acto y esperemos que esa sea la repercusión. Toda esta responsabilidad civil también, que es el casamiento como institución, que digamos abre la posibilidad de tener derechos laborales, de salud, patrimoniales, pues, para todos, y que eso también es importante como respaldo para un sector muy importante de la población que antes quedaba por fuera de ese sistema. Si bien son los primeros en inscribirse en el registro civil, la pareja afirma que ya hay varios interesados en seguirles los pasos. Tenemos una pareja de amigos actores que tienen intención de casarse, creo que más adelante por un tema de fechas de ellos. Sabemos de un par de chicas que creo que son que viven no viven en Montevideo, que nos han dicho también, no las conocemos personalmente, que nos han hablado de 6, 7, 8 parejas que están como en la misma. Familiares y amigos de Sergio y Rodrigo también manifestaron su alegría por este casamiento, al que consideran un avance para la sociedad. Esto es una libertad, esto te da libertad, no libertinaje, y la libertad te llega a dar felicidad. La persona que es libre, que tiene derecho a tener su opción, que no es impuesta, generalmente es más libre, es más feliz. Creo que todos los que defendemos los derechos humanos en cualquier clave, el día de hoy lo único que hace es ponernos un mojón para celebrar, pero no para distraernos, sino para seguir mirando y reconociendo que queda mucho para hacer. Hoy me estoy acordando, capaz que me van a matar lo que voy a decir, pero de muchos legisladores que cuando se votó la ley lloraban.
Eso hace que sea importante para todos, ¿no? Que se lo tomen en serio, que muchos no lo hicieron por un voto, sino que lo hicieron con conciencia, y eso es lo más importante. El 16 de agosto volverán al registro civil para elegir la fecha de la boda, pero la idea de la pareja es casarse en septiembre porque es el mes de la diversidad sexual. Y hubo otra pareja que este lunes fue hasta las oficinas del registro civil en la Ciudad Vieja para anotarse e iniciar los trámites del matrimonio. Se trata de Omar Salsamendi y Federico Maceratini, quienes en noviembre pasado se habían casado en Argentina para luego tramitar judicialmente el reconocimiento en Uruguay. Como la ley de matrimonio igualitario se aprobó poco después, la pareja desistió de ese camino y se preparó para casarse nuevamente en nuestro país. Sin embargo, cuando pasado el mediodía ambos se presentaron en el registro, la oficial les comunicó que desde las 0 horas de este lunes su matrimonio era reconocido en Uruguay sin necesidad que interviniera la justicia. Luego de corroborarlo con el director de la oficina, Adolfo Orellano, y el jefe de jurídica de esa repartición, la pareja inició el trámite para obtener una partida y una libreta de matrimonio uruguayo, aunque desde la medianoche su matrimonio en Argentina es tan válido como si lo hubieran celebrado aquí en Uruguay. La página web de la Presidencia aclaró que el presidente Mujica no expondrá sobre el proyecto de legalización de la marihuana ante la Asamblea General de la ONU. Según precisó el mandatario al sitio web oficial, todavía no decidió si efectivamente va a viajar a ese evento que se va a desarrollar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En caso de hacerlo, Mujica dijo que los temas que abarcará serán la paz y el estancamiento de las negociaciones comerciales internacionales en la Organización Mundial del Comercio. Recordemos que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de las Naciones Unidas, señaló en un comunicado al día siguiente de la media sanción de la Ley de Regulación de la Marihuana, que de aprobarse, estaría en total contravención de lo que indican los tratados internacionales de control de drogas. Según supo InfoTNU, de concretarse el viaje, Mujica mantendrá reuniones por el tema legalización de mercado de la marihuana, pero no será lo central de su agenda. Y hoy había trascendido que el presidente de la República iba a impulsar una puesta a consideración de la ciudadanía del tema. Este mediodía el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, aclaró esta situación. El Poder Ejecutivo ya está trabajando en la reglamentación de ley que regula el negocio de la marihuana, luego de la media sanción recibida en la Cámara de Diputados. Se está trabajando en una implementación y una reglamentación de la misma para ponerlo en práctica. El tema recorre varias aristas. Uno de ellos es la posibilidad de una consulta popular. Este lunes el diario La República publicó una entrevista del presidente José Mujica en la que indica: si impulsan un referéndum, que espero lo hagan, hay que salir a debatir sobre todo esto. Si no lo hacen, estoy pensando impulsarlo desde el gobierno para que el pueblo uruguayo se entere de todo esto y discutamos también en qué anda nuestra juventud. Al respecto, los voceros del Consejo de Ministros sostuvieron: el presidente no va a promover directamente ningún plebiscito. Eso es lo que he hablado personalmente con quien habla, estaba el señor secretario presente, lo hemos discutido con él. Lo que él plantea es que acá no hay ningún problema de ir a cualquier debate a nivel público, debatir con la gente y transmitirle cuáles son los fundamentos que hemos tenido, si eso es necesario. Actualmente hay 987 presos por causas directas con el narcotráfico y 2.000 por delitos relacionados, como rapiña bajo efectos de estupefacientes. Por otro lado, se incrementan los homicidios por ajuste de cuentas. En el 2012 hubo 77 y en lo que va de este año, 43. A ver la evolución, comparar esto con años anteriores y a ver cómo se desempeña. Es decir, la tendencia. El mandatario solicitó datos sobre el narcotráfico, ya que le preocupa el dinero que se gasta para contrarrestarlo y los efectos que se logran. En particular está preocupado de relevar todos los datos de cuál es el costo real a nivel de seguridad, a nivel sanitario, a nivel de todos los estamentos del Estado, el costo que tiene, no solo la lucha contra el narcotráfico, sino el tratamiento de las adicciones que se tiene hoy con respecto a determinado tipo de drogas, en particular en la marihuana. El gobierno espera tener datos certeros para definir políticas evaluando las tendencias de este fenómeno. El Frente Amplio analiza retirar de la rendición de cuentas el artículo que establece el pasaje de AFE a la órbita privada. Además, los legisladores del oficialismo harían lo mismo con 2 artículos que afectan al Tribunal de Cuentas y que fueron cuestionados por el organismo. Frente Amplistas de las comisiones de Hacienda y Presupuesto se reunieron este sábado para procurar obtener dentro de la rendición de cuentas los rubros necesarios para atender lo comprometido por el Poder Ejecutivo con la ANEP y la Universidad de la República. Bien, hay un compromiso que lo vamos a cumplir, que es el compromiso de otorgarle un
3%, que no es un 3%, en realidad si fuera hoy es un 11% a los empleados de la Universidad de la República, que no está en la rendición de cuentas, pero que lo estamos trabajando ahora. Está también el 3% de adelanto a la ANEP y bueno, y seguimos trabajando en otros temas que están en la rendición de cuentas, pero básicamente los compromisos que asumió el Poder Ejecutivo fueron esos y nosotros los vamos a cumplir. También está en fase de análisis el artículo referido al futuro de AFE y otros 2 al Tribunal de Cuentas, los que según informaron fuentes de InfoTNU serían eliminados de la rendición. Bueno, bien, lo de AFE es una propuesta que algunos compañeros han hecho de retirarlo, pero lo demás son más especulaciones de prensa que otra cosa. En realidad, esto no es un presupuesto solamente o una rendición de cuentas del presidente de la República, sino que es de todo el Poder Ejecutivo, fue firmado por el Consejo de Ministros, por lo tanto, trabajando en equipo, nosotros como bancada de gobierno y el Poder Ejecutivo, estamos buscando mejorarlo lo mejor posible. Pero yo le diría que, bueno, habrá algún artículo que no va a estar, habrá algún artículo que se va a modificar, pero en lo grande, la rendición de cuentas va a ser aprobada tal cual la mandó el Poder Ejecutivo. En tanto, el Poder Ejecutivo también estudia la demanda que más de un centenar de pilotos realizó contra Pluna por una importante cantidad de dinero. En los próximos días habrá reuniones con la cooperativa de trabajadores ALAS-U. Un grupo de 125 trabajadores de la compañía cerrada en julio del 2012, en su mayoría pilotos, presentó una demanda judicial contra el Estado, en donde reclaman más de 10 millones de dólares. Desde el punto de vista jurídico habrá que analizarlo. Ustedes saben que una sociedad anónima está en un concurso, eso como primera medida, por eso se va a contestar de la manera que sea. En lo que tiene que ver con lo político, ustedes saben que nosotros estamos trabajando prácticamente en forma diaria con los directivos de ALAS-U para llegar a un acuerdo para que la compañía comience a funcionar. Esto evidentemente pone piedras en el camino, no hay ninguna duda, desde el punto de vista político. La situación genera inquietud en el Poder Ejecutivo, ya que se entiende inoportuno que haya una demanda cuando se negocian apoyos económicos para que comience a funcionar lo más pronto posible la nueva aerolínea ALAS-U. El directorio del Partido Nacional votó por unanimidad avanzar en la construcción de un nuevo partido que dispute junto al Partido Colorado la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones. Ahora lo que se necesitará es presentar el partido político nuevo que debemos de conformar ante la Corte Electoral y luego de eso ya empezará a trabajar en lo que tiene que ver con las propuestas que este partido nuevo tendrá para ofrecerle a los vecinos de Montevideo, que pretendemos que sea lo más amplio posible en cuanto a que lo conformen ciudadanos blancos, colorados, independientes, frentistas que quieran un cambio real en Montevideo y que esto sirva como aporte para jerarquizar la discusión y las propuestas que Montevideo se merece frente a un proyecto político agotado de 25 años de duración. Seguimos en el Partido Nacional porque el senador Sergio Abreu presentó hoy su renuncia al directorio de ese partido para dedicarse de lleno a la campaña para las elecciones internas del año próximo. En realidad tengo que tener mayor dedicación a la campaña electoral, a la precandidatura, que estoy recorriendo todo el país, con 63 agrupaciones ya incorporadas, ahora algunas más y últimamente en Río Negro uno de los dirigentes más importantes, y además la actividad legislativa, porque mañana por ejemplo está la ley de minería, yo voy a votar en contra, soy el único senador que en comisión votó en contra todos los artículos y no voy a votar ninguno a favor de la ley de minería, y además algunas interpelaciones que están planteadas una este miércoles y otras actividades legislativas que reclaman mi presencia. Por tanto, creo que el directorio además necesita más renovación, más gente, los suplentes pueden hacer lo mismo y pueden madurar en fortalecer los órganos máximos del partido. Comenzaron las tareas de demolición de la obra que se derrumbó el pasado jueves en Colonia y Eduardo Acevedo. Temprano este sábado comenzaron las tareas para demoler lo que quedó de la estructura colapsada. Estuvo presente el Inspector Nacional de Trabajo, Juan Andrés Roballo, quien destacó la necesidad de que los trabajadores, sindicalizados o no, cuenten con un delegado de seguridad en cada obra.
Tiene que haber delegado obrero en las obras. Nosotros teníamos intervenciones en donde se hicieron varias observaciones, pero bueno, eso es parte de lo que se difundirá en el momento oportuno cuando se termine la investigación, es parte de la investigación, pero teníamos intervenciones de oficio con observaciones. Y el otro aspecto sobre las denuncias que se están haciendo, sobre la organización de los trabajadores, cuando hay organización, qué efecto tiene, hay un dato de la realidad. Cuando los trabajadores están organizados en los centros de trabajo, los riesgos se minimizan, los problemas se advierten de antemano y cuando no se resuelven bipartitamente en el lugar de trabajo se convoca la inspección y de alguna manera se logra adelantar o adelantarnos a la exposición de los trabajadores al riesgo. Con la obra en curso, una torre de 10 pisos, la empresa a cargo deberá levantar todas las observaciones dispuestas, lo que llevará un plazo prudente en el que los 38 obreros cobrarán su salario, en virtud de que no son responsables de lo sucedido. Esta obra está clausurada en lo que tiene que ver con la producción. A partir de que se acreditó un procedimiento y estamos verificando con los inspectores de trabajo que se está siguiendo, procede a la demolición. Luego la empresa tendrá que, para levantar la clausura, atender a todas las observaciones técnicas que va a hacer la inspección de trabajo y seguramente también tendrá que hacer lo propio con las autoridades municipales y con bomberos. Un relevamiento de la Intendencia de Montevideo detectó que en algunas escuelas hay hasta un 65% de niños con parásitos. Incluso en algunos centros esa cifra alcanza el 80%. El director de salud de la comuna capitalina dijo que las cifras son preocupantes y que el problema se debe atacar con educación, pero también con la implementación de un proyecto que refuerza el servicio de barométricas. Desarrollar elementos de información a los niños de su familia para desarrollar el tema lavado de manos, el cortarse las uñas, el tener cuidado con respecto al tema de las excretas. Y en tercer lugar está la intervención sobre los factores ambientales, que apunte a generar una conexión de las familias con el tema excretas, ya sea a la red de saneamientos o a pozos negros. Este proyecto que se está discutiendo ahora en la Junta Departamental permite dar un salto en calidad en lo que es las intervenciones en los casos en los cuales es por pozo negro. La ANEP, en conjunto con algunas mutualistas, están trabajando en la educación de hábitos fundamentales para evitar los parásitos. El Partido Independiente propondrá un nuevo acuerdo nacional de educación para que la conducción de la enseñanza recaiga en el gobierno. Para los independientes, el problema de la educación es más profundo incluso que el de la seguridad. Por ello, proponen un cambio que ponga en manos del Poder Ejecutivo la responsabilidad de la conducción en la enseñanza. Esto tiene que quedar claro, la educación es una política pública y por lo tanto debe ser conducida desde el gobierno. Y en ese sentido reclamamos una misión mucho más fuerte del Ministerio de Educación y Cultura. Sin perjuicio de la existencia de la ANEP, del CODICEN y de los consejos, acá la conducción de la política educativa tiene que radicar en el Poder Ejecutivo, que es el electo por el pueblo y que es el que tiene que llevar adelante las orientaciones y que tiene que controlar que efectivamente se cumplan. Y eso está faltando. Y es lo que nosotros estamos reclamando. Es decir, para nosotros a partir del 2015 debemos hacer una reforma institucional que le dé el poder a la conducción política. Pablo Mieres considera que la labor docente no está valorada ni percibida en su real dimensión y que los centros de estudio deben tener verdadera independencia. La autonomía que nosotros estamos viviendo hoy en la educación es equivocada, porque la autonomía que se necesita es a nivel de los centros educativos y una conducción nacional que yo espero que sea fruto de un acuerdo político entre todos, y eso responde a la pregunta suya. Y yo creo que además tenemos que poner en el centro a los docentes. Hay que revalorizar la función docente. La remuneración, que hoy está tan en el centro del tema porque es el objeto del conflicto, es uno de los asuntos. Sin duda, yo creo que tenemos que recuperar el valor, la dignidad de la función docente. Eso implica mejor remuneración sustantivamente, pero también implica mejor prestigio social, más capacidad de capacitación, de actualización y vincular la mejora de la remuneración a los resultados.
Se presentó en el departamento de Maldonado el diagnóstico sobre trata de mujeres en Uruguay. La falta de controles en las fronteras fue uno de los principales problemas planteados. Con el objetivo de brindar herramientas para visualizar el tema sobre la trata de personas, expertos en la materia realizaron un seminario en Maldonado. El equipo de expositores abordaron la temática como una modalidad de violencia que implica la explotación de mujeres. Además, se presentó el informe sobre el diagnóstico de nuestro país en este tema. Uruguay es identificado como país de origen, aunque se detectaron situaciones de tránsito para mujeres de nacionalidades paraguayas, brasileras y argentinas. Se estima además que las familias de mujeres afectadas pertenecen a sectores pobres, con niveles educativos básicos, víctimas de violencia doméstica y abuso sexual intrafamiliar. Otro contexto vinculado a la trata es el tema del turismo, y en nuestro país se han identificado situaciones vinculadas al turismo de playa, al turismo rural y también a la zona termal. En todos estos lugares se han podido identificar. Sin duda también la capital, Montevideo, como por ser el lugar donde nuclea más cantidad de personas. Según los datos del diagnóstico regional del Mercosur, respecto a la situación de trata de personas con fines de explotación sexual, se visualiza como uno de los principales problemas la falta de controles en los pasos de frontera. Los ejes de conexión son Buenos Aires, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, mientras que la ruta del turismo sexual en adolescentes es Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y finaliza en Punta del Este. Hay zonas vulnerables por los contextos, por ejemplo cuando hablamos de zona de frontera, porque eso implica una movilidad fácil, importante, porque nuestro país tiene dificultades para el control fronterizo, o sea, nuestras fronteras son muy permeables para el pase de personas, por lo tanto esas zonas son muy vulnerables y en esas zonas se han identificado situaciones. Desde Maldonado, Daniela Mesón, InfoTNU. La Fundación Alejandro Forlán, por quinto año consecutivo, propone una campaña de concientización para la Noche de la Nostalgia. La misma ya comenzó a difundirse esta semana en los medios de comunicación. La campaña se desarrolla bajo el lema Esta Noche de la Nostalgia, que maneje tu versión 0.0, refiriéndose a la tolerancia cero de alcohol en sangre. Tiene como objetivo principal ayudar a disminuir los siniestros de tránsito. La ya clásica noche del 24 de agosto, donde una gran cantidad de personas salen a divertirse, sirve también de plataforma de lanzamiento para esta propuesta de concientización de la Fundación Alejandra Forlán. En nuestro país, los siniestros de tránsito se han convertido en la primera causa de muerte en menores de 35 años. La idea es seguir educando a la población sobre cómo cuidarse y cuidar a los demás, buscando generar una conducta responsable en el tránsito de todos los días. Río Negro está analizando los videos de seguridad de una estación de servicio de Fraiventos que fuera robada por un grupo de personas que viajaba a bordo de un ómnibus que regresaba con hinchas de Peñarol desde Chile. Al momento hay 17 personas detenidas, la estación fue robada, se produjeron destrozos y saqueos, además de la agresión a 2 funcionarios del comercio. Las importaciones de bienes de Uruguay alcanzaron en julio los 841 millones de dólares, sin considerar el petróleo y sus derivados. Los principales productos importados en lo que va del año son automóviles, celulares y autopartes. El dato económico es proporcionado por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año.
Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.35 y en la venta 21.95. También subió el dólar interbancario billete a 21.668. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.10, 3.10. Lo mismo aconteció con el real, que continúa a 8.45, 9.95. El euro billete, mientras tanto, subió 28.10 en la compra, 29.30 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.6309. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Lo anunciábamos en titulares, los cancilleres del Mercosur expresaron su preocupación por el espionaje que lleva adelante Estados Unidos. Reunidos con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtieron que esos procedimientos ilegales impactan sobre la estabilidad política de los países de la región. La delegación latinoamericana que arribó a Nueva York se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Los ministros de Relaciones Exteriores remarcaron que su planteo responde a un mandato acordado por los presidentes del Mercosur en su última reunión realizada el mes pasado en Montevideo, y que el objetivo es denunciar la preocupación e indignación sobre el sistema de espionaje global revelado por Edward Snowden. Los cancilleres denunciaron también el atropello y agravio a la inmunidad presidencial de Evo Morales cuando se le impidió el libre tránsito de su avión por un grupo de países europeos bajo la sospecha de que allí era trasladado Snowden. Hemos expresado nuestra preocupación y nuestra alerta sobre las graves implicaciones que esos procedimientos ilegales desarrollados por el gobierno de los Estados Unidos tienen sobre la estabilidad política de los países y la mutua confianza necesaria en la comunidad internacional. La delegación exigió a su vez que haya una solución al cese del bloqueo económico a Cuba y que Argentina recupere el ejercicio pleno de la soberanía de las Islas Malvinas. Igualmente aprovechamos para plantear temas que son de permanente preocupación y lo serán hasta que no encuentren solución para nuestra región. Uno de ellos es el criminal bloqueo económico al que ha sido sometida por más de 50 años la hermana República de Cuba. E igualmente el reclamo firme e unitario de toda la región de que Argentina recupere el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Son dos temas sobre los cuales nosotros insistiremos como bloque Mercosur, pero mucho más allá. Lo estamos haciendo como UNASUR, los integrantes del mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Nacional parece haber solucionado uno de los principales problemas en el equipo de Arrobarrena. El Vasco quería jugar con enganche y la dirigencia hoy presentó a Nacho González. No fue fácil por el sentimiento que tengo hacia Danubio, pero pensé en mi carrera, no solo en la parte económica, sino también en lo deportivo. Ignacio González estaba entrenando en Danubio. Eso ilusionó a sus hinchas, que quedaron molestos por el fichaje nacional. Yo entiendo que la gente de Danubio esté muy dolida. Para tomar la decisión, de hecho, hablé con mucha gente de Danubio. No fue una decisión fácil por todos los años que estuve en Danubio. Yo con esto no estoy cerrando mi vuelta a Danubio, ni mucho menos. Danubio es mi casa y siempre le voy a tener un sentimiento de cariño por Danubio. El talentoso volante ya tiene carnet social y además tuvo contactos con el técnico Arrobarrena. Porque me iba a tener en cuenta y precisaba un jugador como yo. El Vasco pensó un sistema de juego con 3 en el fondo, 4 volantes, 2 delanteros y un enlace. Él quiere jugar con un pasador y en esa función González es ideal. Yo soy enganche e intentaré hacer en la cancha lo mejor para mí, para Nacional. ¿La función más cómoda para vos esa? Sí, por supuesto. Toda mi vida fui enganche, así que eso es donde me siento más cómodo. Así que es una posición que la tengo muy clara y sé lo que hay que hacer. La gran mayoría imaginaba al ex Recreativo Huelva vestido con otros colores. ¿En tu carrera imaginaste que algún momento te iba a encontrar con la camiseta nacional puesta? Hasta ahora no, hasta este momento no. El otro gran objetivo de González es acercarse al equipo de Tabaré. Sí, la verdad que siempre pienso en la selección y más que estuve en un proceso muy largo con la selección.
Sé que hoy día no estuve en todo el proceso de eliminatorias y el hecho de pensar en Uruguay y el hecho de pensar en Nacional, si lo hago bien obviamente creo que me puedo acercar, sí. Socio número 117.130 para Ignacio González. Lo digo para aquellos que le gusta jugarle algún pesito a la quiniela o también a la tómbola. Nacional jugó el domingo y futbolísticamente dejó muchísimas preocupaciones. Claro, hay que hacer la salvedad de que fue el primer partido oficial de 90 minutos y que el rival era de exigencia, pero el equipo de Arrobarrena se mostró demasiado estático. Lo que tuvo el juego del domingo, donde se volvió a abrir la bandera más grande del mundo, la de Nacional, en el Estadio Centenario para recibir al Atlético de Madrid por la Copa Euroamericana. Nacional que no mostraba el equipo con el cual había entrenado habitualmente el Vasco Arrobarrena. La idea es, con 3 hombres atrás, 4 volantes, un enganche y 2 puntas para no comerse una goleada frente al Atlético de Madrid. El Vasco fue inteligente, puso línea de 4 en el fondo, línea de 4 volantes, la mayoría con corte defensivo y 2 puntas. El Morro García, ágil, bastante movedizo, y el canguro Richard Porta, claro, le faltó el nexo, le faltó el enganche, demasiado sueltos, demasiado colgados, quedaron allá arriba para tratar de generar algo en ofensiva. Fue muy poco lo que mostró Nacional ante un equipo que venía con algo más de rodaje y todavía aprovechaba los errores de Jorge Baba. El pibe Baptistao hizo los 2 goles del partido a los 47 y a los 79 para que el Atlético de Madrid se quedara con la victoria ante Nacional, que hizo por primera vez fútbol de 90 minutos, pero que dejó más preocupación que certeza. Claro, cuando uno ve el resto del plantel, la incorporación de Nacho González y también la presencia de Iván Alonso, eso de repente le da un poquito más de tranquilidad al hincha de Nacional. Escuchemos al técnico tricolor al respecto de la derrota ante el equipo español. ¿Sentís demasiada presión y poca paciencia en la previa al campeonato? Hablo de lo que son los medios, la gente. Bueno, los que me conocen saben que no soy de leer y escuchar mucho. Es normal que un club tan grande como Nacional tenga las exigencias y las presiones. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar y para el inicio del torneo estar a la altura. Es un torneo en el cual tenemos que pelearlo y ganarlo, y eso lo tenemos bien claro. La llegada de Nacho me da esa cuota de fútbol al tener un jugador técnico, un jugador inteligente, un jugador que puede hacer la diferencia, y esperemos nosotros sacar el mayor provecho de él, así de todos los jugadores. Se sigue jugando al fútbol en el mundo y por suerte volvió el fútbol acá cerquita, cruzando el charco. Ya comenzó la primera fecha del torneo inicial del fútbol argentino y por suerte hay muchos uruguayos que convirtieron. Bien, y comenzamos a repasarlos. Este es Jorge Curbelo para la victoria del Tomba de Godoy Cruz, 3-1 sobre Argentinos Juniors a los 8 minutos de gol. Claro, la pelota se desvía, es verdad, no es todo de Jorge Curbelo. Esto sí, qué golazo de Viruta Vera, Diego Vera, el ex Liverpool, entre otros equipos, para Atlético Rafaela, que empató a 1 con All Boys. Además, en Rafaela jugaron Conde, Rodales y el Facha Ferreira. Lanús le ganó a Belgrano de Córdoba. Olave es el que le deja la pelota servida al terrible goleador Santiago Silva para que haga el primero del partido y también el primero de su cuenta personal, porque hizo 2 en el 3-0 ante los cordobeses. Golazo del Tanque Silva poniendo la pelota en el ángulo con paso en Banfield. Hoy en el Granate, archirrivales, enemigos del sur de Buenos Aires, pero eso no le importa al Tanque. Este es Brian Alemán en la B Nacional de Argentina, en el arranque del juego a los 7 minutos. Terrible bomba del ex Defensor Sporting, Martín Cauterucho. Le dio la victoria al San Lorenzo de Almagro ante Olimpo de Bahía Blanca. El primero, bien, en el segundo. Un pasito adelantado para Cauterucho, que de todas formas llega a definir. Pone la pelota al lado del palo para que gane el equipo de San Lorenzo de Almagro. Ya nos vamos hasta Holanda, porque en el Groningen sigue jugando y sigue convirtiendo David Teixeira, el ex Defensor Sporting. Mojaba de esa forma para marcar el gol en el fútbol holandés.
Bien, y ya está pronto el profe Piñerúa para reflexionar en nuestros típicos espacios de todos los días lunes. Hoy hablaremos de automovilismo con el piloto de Fórmula 3 europea, Santiago Urrutia. Cuentan que cuando Santiago Urrutia tenía 3 años, su abuelo compró una motocicleta y comenzó a correr. Participaba en el Campeonato Nacional Uruguayo de Motociclismo frente a niños de 6 y 7 años. Las competencias de karting fueron el desarrollo. Se convirtió en el piloto más joven de karting uruguayo en ganar una competencia y finalizó 7º en su primer torneo nacional. Año 2011, debutó en la Fórmula Abarth en Monza, compitió en Montmeló. En el año 2012 disputa todo el campeonato europeo e italiano de la Fórmula. Se coronó campeón europeo rookie con 11 podios. Año 2013, se une a Motorsport para disputar la temporada de la European F3 Open. Cuenta actualmente con el seguimiento permanente de un ingeniero de la Academia Ferrari que lo acompaña y que lo asesora. El 11 de mayo de este año logró su primera victoria en la categoría en Portimao. Lo repitió en el mítico circuito de Silverstone en la 10ª carrera de la temporada, donde se quedó también con la pole position y la vuelta más rápida, en lo que se transformó en el mejor desempeño del uruguayo hasta el momento. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. A veces se hace difícil comprender que un chico tan joven ande a tanta velocidad, ¿no? Yo qué sé, ya sé que todo el mundo lo ha dicho, pero no puede manejar un auto en el Uruguay porque no tiene edad para sacar la libreta de conducir, pero puede andar a 250 kilómetros en una pista. Pero digo, más allá de esos datos que podemos manejar de Santiago Urrutia, es hoy por hoy uno de los deportistas en proyección más importante que tiene el Uruguay por el nivel que ha alcanzado en competencias internacionales y que le está permitiendo tener una representación del país que el propio país se asombra. Yo creo que uno de los datos más interesantes en relación al mundo es haber ganado una carrera y que no conocieran el himno, no tuvieran el himno uruguayo, porque bueno, nunca se hubiera imaginado que en esa prueba europea un uruguayo de 16 años la estuviera ganando. Vamos a hablar un poquito con Santiago Urrutia, sobre todo hacia dónde va y qué es lo que está necesitando en este momento para consolidar su presencia en los principales lugares del automovilismo del mundo. Santiago, bienvenido, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por cómo te está yendo y curate de esa gripe que tenemos que entrenar. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estás ahora en un impasse hasta la primer fin de semana de septiembre en que volvés a correr. No sé, supongo que te irás antes a Europa para seguir entrenando. Sí, el 13 de agosto ya me voy de Uruguay, 7 y 8 es la carrera que viene en Bélgica. ¿Cómo vivís siendo tan joven solo en Europa? ¿Cómo te sentís? Y bueno, yo me fui a los 14 años a vivir ya allá en Italia. Y ya me acostumbré un poco, ¿no? El primer año igualmente fue muy duro el tema de no hablar italiano, no hablar mucho inglés. Se me complicaba comunicarme con la gente, con el equipo, pero ya este año y el año pasado, hablando el idioma, cambió muchísimo. Y bueno, este año estoy viviendo en Forlì, una ciudad cerca de Bolonia, y bueno, ahí tengo un grupo de personas que me entrenan. ¿Cómo es el mundo del automovilismo? ¿Es muy competitivo entre los integrantes de un mismo equipo? ¿Se puede generar camaradería? ¿Cómo se vive toda esa situación? Bueno, dentro de mi equipo tengo 6 compañeros de equipo, somos 6 en total. Tengo 2 mecánicos personales y un ingeniero personal. También lo tiene cada otro de los pilotos que está dentro del equipo. Y sí, dentro del equipo, digamos que no hay problemas, pero en el momento de entrar a la pista nadie se respeta. Obviamente siempre cada piloto dice que el primer rival es el compañero de equipo, ¿no? En el momento de la clasificación, al hacer la vuelta rápida, uno siempre quiere ser más rápido que su compañero de equipo. Entonces, fuera de la pista, en el momento de que termina la carrera no hay ningún problema, nunca me ha pasado tener problemas con un compañero de equipo. Pero dentro de la pista nadie respeta nada. Nadie regala nada. Para los que no sabemos nada de automovilismo, físicamente, ¿sos un piloto que tiene el tamaño, el físico, el peso adecuado para conducir un auto a esa velocidad? Y bueno, actualmente sí, a nivel físico estoy bastante bien. Gracias al grupo de personas que me entrenan. El automovilismo no solo necesita del físico, sino que también necesita mucho del tema mental. Que bueno, que trabajo también ese tema con una psicóloga, que me reúno con ella 3 veces por semana y cada encuentro son de 2 horas.
y físicamente varía mucho. Por ahí a veces salimos con mi entrenador a hacer bicicleta y estamos 4 o 5 horas afuera, o de repente ahora que hace calor hacemos natación y bueno, y gimnasio, el tema de pesas y esas cosas. Y el entrenamiento físico lo tengo de lunes a sábado. No te voy a pedir que me digas lo que hablas con la psicóloga, pero que se trabaja mucho sobre control mental, control de la ansiedad. Sí, el tema de la concentración de las carreras que son más o menos de 35 minutos, se trabaja ese tema. Y yo antes de largar cada carrera, digamos en los años precedentes, era muy nervioso, ¿no? Lo cual después me jugaba un papel no muy bueno en las carreras y esas cosas, y que he ido trabajando con la psicóloga y eso ya he evolucionado y no tengo los mismos problemas que tenía en los otros años. O sea, es una faceta de la preparación muy importante. Sí, hasta hay veces que es más importante el tema mental que el físico. Porque en 35 minutos de carrera no te podés distraer un segundo. No, ¿Te pasa que te hayas distraído? Sí, es muy difícil estar esos 35 minutos solo pensando en la carrera. Siempre llegan pensamientos de algunas otras cosas y eso, pero justamente para lo que se trabaja, de poder estar los 35 minutos pensando solo en la carrera. Es un esfuerzo que te agota, no solamente mentalmente, sino físicamente. Sí, agota bastante. Hoy estás en una situación en la cual estás compitiendo en una fórmula o en una categoría que es como una apertura para poder dar un salto más grande, que supongo que todos los pilotos que llegan ahí quieren ser la Fórmula 1. Pero estamos primero que nada ante la necesidad de que vos tenés que mantenerte, y ahí hay un problema de dinero. Es decir, sentarte en esa butaca de ese auto sale plata. Sí, bueno, yo en este momento cuento con el apoyo del Estado, con 2 empresas que lo es ANCAP, que ya me apoyaba el año pasado también a la Fórmula Abarth, y además este año se sumó el Banco de Seguros, y también bueno, tengo las empresas privadas de allá de Colonia y esas cosas que me ayudan y me dan una mano. Pero sí, el automovilismo es diferente al fútbol, que por ahí cuando uno con 15 o 16 años se va a jugar al fútbol a Europa, ya va con un contrato y con un sueldo. El automovilismo es diferente, donde los equipos, digamos, precedentes a la Fórmula 1 no son profesionales, lo cual el piloto tiene que aportar un dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, el equipo te puede ayudar bastante en el tema económico, pero siempre vas a tener que aportar algo. Entonces yo, digamos, uno de los objetivos de haber venido a Uruguay estas 2 semanas es justamente para terminar de conseguir el presupuesto para poder terminar la temporada 2013 sin ningún problema. Estamos hablando de una cifra cercana a los $200.000 por ahí. Sí, más o menos. Que eso te permitiría terminar. Igual la próxima carrera sé que la tenés asegurada, aunque todavía no esté resuelto el tema del dinero. Sí. Pero después se necesita dinero. Sí, el equipo, digamos, de la parte del equipo tengo el apoyo y me lo dijeron que me iban a esperar hasta el último momento. Pero ese último momento yo sé que en algún momento se acaba también, claro, ¿no? Entonces tengo que estar siempre preparado y trabajando siempre dentro y fuera de la pista para poder conseguir la plata que me falta para poder terminar la temporada. ¿Cómo juega en tu prestigio ante la gente con la que estás negociando, con la que querés negociar para solicitar ese sponsoreo, el hecho de que seas un piloto que está trabajando en Ferrari, en esa escuela de pilotos Ferrari, que si bien no estás adentro entre los 3, pero te hicieron un lugar porque te vieron mucho talento y que es muy probable que el año que viene seas uno de los 3 pilotos que están en la escuela de Ferrari? Y bueno, sí, con Ferrari tengo muy buen contacto con ellos. A su vez tengo que ir todos los lunes después de cada carrera a hacer un report de todo el fin de semana, donde me preguntan clasificación, qué cambios se hicieron en el auto, cómo se comportaba el auto, bueno, cosas de esas. Y a su vez ya ese mismo lunes se trabaja para la carrera siguiente. Y después más o menos 2 o 3 veces, cada 2 meses más o menos, tengo que ir ahí a la fábrica donde hay un gimnasio, y ahí me evalúan también si tengo evolución en la parte física y en la parte mental. Yo pienso que de Ferrari voy a tener una propuesta concreta recién cuando termine la temporada, así que bueno, tengo que estar tranquilo e intentar hacer el mejor papel en la pista para que después llegue una buena propuesta. Ojalá que la propuesta llegue y bueno, ojalá que nos sigas dando satisfacciones. No sé si vos te das cuenta del peso que tenés todo sobre tus hombros, pero en este país un deportista como vos carga con la ilusión de todos los uruguayos de tener en este tema del automovilismo un buen rendimiento. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y sobre todo que tengas mucha suerte para conseguir lo que necesitas, pero sobre todo el talento que sabemos que lo tenés para que sigas adelante. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Seguimos con más noticias. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio.
Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas, dará la oportunidad a artistas uruguayos de inscribirse para participar en un taller de la Fura del Baus. La Fura del Baus es el grupo catalán creado en 1979, definido por ser teatro urbano que busca espacios escénicos no tradicionales. Sus espectáculos incluyen música, nuevas tecnologías, un vestuario que potencia el movimiento y materiales industriales de gran escala que contribuyen al impacto de sus shows. Las escenografías buscan la integración del público y superar los límites impuestos por los espacios convencionales como las salas de teatro. La novedad de este 2013 es que en el marco del FIDAE, Festival Internacional de Artes Escénicas, se está convocando a 24 artistas uruguayos de las más diversas disciplinas a que se inscriban para participar de un workshop taller de 2 semanas de duración que dictará Jürgen Müller, emblemático fundador de la Fura del Baus. Para culminar el taller, se realizará un trabajo que se utilizará de insumo para el próximo espectáculo del grupo, que se estrena en 2014. El plazo de recepción de postulaciones por parte de los artistas uruguayos es el 14 de agosto a las 17 horas y se pueden obtener los formularios de inscripción ingresando a la web www.fidae.gov.uy. Y con una danza multitudinaria se celebró en Durazno el Día del Pericón. El informe es de Roberto Vasconcellos. El pericón nacional es nuestra principal danza tradicional. El pericón se baila como lo conocemos hoy desde fines del siglo XIX, que fue cuando se armó y se le dio la cantidad de figuras que conocemos todos y que bailamos desde la escuela. Gerardo Grasso fue el autor de la primera composición escrita del ritmo que tiene sus orígenes en la época colonial. Pero realmente se festeja el 3 de agosto porque fue la primera vez que Grasso lo hizo en la Escuela de Arte y Oficio ahí en Canelones. Lo bailó por primera vez ahí y quedó registrado en la Biblioteca Nacional como el Día del Pericón. Niños, jóvenes y adultos de diferentes partes del departamento de Durazno le han rendido homenaje al Pericón Nacional y al Liceo Rubino en sus 100 años. ¿Ustedes de cuándo bailan? ¿Hace mucho? No, hace poco. ¿Les gustó bailar el Pericón? ¿Les gusta? Sí. ¿Es muy difícil bailar o fácil? Para mí es fácil. El liceo por los 100 años merece este pericón. ¿Qué te parece este gaucho? ¿No merecerá tu amor? Alto a la música. Decime, gaucho sotreta, el liceo merece un pericón. Pero ¿por qué no mejor luchamos codo a codo por la educación? Siguiendo con la celebración de los 100 años del Rubino, en los próximos días se plantarán 100 árboles en distintos puntos de la ciudad. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Info TNU. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana estará frío en la madrugada, con nieblas y neblinas aisladas. Con el avance del día, los vientos del sector norte modifican rápidamente las temperaturas, generando una tarde templada. Habrá buena presencia de sol. La noche nuevamente será fría, con nubes dispersas y vientos moderados del sector norte. Pasado mañana se presentará frío en la mañana, aún con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde, los persistentes vientos del sector norte continúan aportando aire templado, hasta generar una tarde cálida con progresivo aumento de nubes y de humedad, comenzando a desmejorar hacia el final del periodo por el suroeste con lluvias y tormentas aisladas. En capital y área metropolitana se espera una mañana fría con neblinas aisladas, evolucionando a templada en la tarde con cielo ligeramente nublado. La noche se presentará fría con nubes dispersas. En los próximos días continuarán las temperaturas en ascenso hasta mañana, donde habrá aumento de nubosidad, desmejora hacia la noche. Habrá pasaje de lluvias y tormentas, mejorando en la mañana del jueves con descenso de temperatura. En los días venideros perdurará tiempo estable, con madrugadas muy frías, evolucionando de frío a fresco en la tarde con cielo ligeramente nublado. En los próximos días continuarán las temperaturas en ascenso, hasta el miércoles, donde habrá aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche, donde habrá pasaje de lluvias y tormentas aisladas, mejorando rápidamente en la mañana del jueves, con descenso de temperaturas. En los días venideros continuará el tiempo estable, evolucionando de frío a fresco en la tarde, con cielo ligeramente nublado. Amigos, sobre el final vamos a ir hasta Pocitos, a las calles Avenida Brasil y Benito Blanco, donde allí en un local del Correo
un asaltante ultimó a un policía, también hay un ladrón fallecido y en este momento la policía técnica está trabajando en el lugar. Sí, el hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la tarde, cuando estos delincuentes ingresaron a este local. El policía que falleció fue ultimado cuando intentó detener a los ladrones. Se generó allí un tiroteo que terminó con 2 policías heridos que fueron trasladados a centros de salud y uno de ellos falleció minutos después. Hay un delincuente muerto, 2 delincuentes que se fugaron, 2 policías heridos, como decía Andrea, y lamentablemente otro policía que perdió la vida. En estos momentos se intenta ver qué aconteció adentro del propio local, donde, según los testigos, hubo un tiroteo, intercambio de disparos que duró varios minutos entre la policía, que llegó rápidamente al local del correo, ubicado en la calle Benito Blanco, entre Avenida Brasil y Martí, para intentar detener a los ladrones que se dieron a la fuga y se produjo el tiroteo. Aparentemente el policía que resultó fallecido murió dentro del local ubicado allí en pleno corazón del barrio Depósitos. Estas son imágenes de hace algunos minutos nada más captadas allí en la zona. Como decíamos, la policía sigue trabajando y obviamente la justicia está actuando también en este tema. Y para irnos también actualizamos la información que tiene que ver con la educación, porque continúan los paros. Mañana va a haber una jornada de paros a nivel de secundaria, Pepe. Exactamente, este martes 6 de agosto habrá paros zonales en Cerro Largo y en 33, y aquí en Montevideo, en lo que corresponde a la zona de Camino Maldonado, también va a haber paro en las aulas comunitarias 2, 6, 8, 13, 14 y 15, y también en la cárcel de Punta de Rieles. Nos vamos, continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Reencuentro con las noticias en nuestra edición de cierre de la medianoche. Que pasen bien. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.